El mensaje del día de hoy tiene como base Deuteronomio capítulo 16 y en particular el tema de la libertad a partir del versículo 1 del capítulo 16. Les invito a que leamos juntos solamente algunos versículos. ¿Quieres poner la siguiente? Ahí está Ahí está. Si la alcanzan a ver, hermanos, dice así: aparta el mes de Abib para celebrar la Pascua del Señor tu Dios, porque fue en una noche del mes de Abib cuando el Señor tu Dios te sacó de Egipto. En la Pascua del Señor tu Dios sacrificarás de tus vacas y ovejas en el lugar que el Señor escoja como residencia de su nombre. No comerás la Pascua con pan leudado, sino que durante 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción, pues de Egipto saliste deprisa. Lo harás así para que toda tu vida te acuerdes del día en que saliste de Egipto. Durante 7 días no habrá levadura en todo el país. De la carne que sacrifiques al atardecer del primer día, no quedará nada para la mañana siguiente. Bueno, el pueblo de Israel también celebró su libertad. Y en particular, ahora que estamos estudiando el libro de Deuteronomio, encontramos un tema alusivo a la libertad. La siguiente, por favor. ¿Pero qué es la libertad? A ver, antes de que ponga ahí, no le pongas, vamos a preguntar. ¿Qué es la libertad? Porque nosotros cantamos un hermoso canto que dice: libre, yo soy libre. ¿Pero qué es la libertad, hermanos? Pregunten. Tener autonomía en tus propias decisiones. Tener autonomía en las decisiones. ¿Qué más? Rafa. Creo que es la capacidad de elegir lo que uno considera su propio libre albedrío. Es elegir lo que uno quiere hacer. ¿Qué más? ¿Qué más es la libertad? ¿Ya? A ver, hermana. No levantó su mano, pensé que... Hermanos, ahora sí. En el contexto de la Biblia, la libertad, porque aquí el Señor les está diciendo a los judíos, aparten, acuérdense, celebren la fiesta de la Pascua en el mes de Abib, porque en ese mes yo los saqué de Egipto. Y el contexto es una libertad. Pero vamos a ver entonces, está relacionado a alguien que no depende de otro. Particularmente hablamos de los esclavos. Porque recordemos que el pueblo de Israel en Egipto era esclavo. Simplemente es alguien independiente, pero no independiente de acuerdo a que uno pueda hacer lo que quiera, sino que es independiente porque otra persona no está sobre de él. La siguiente: cuando miramos hacia el Antiguo Testamento y las culturas antiguas, encontramos por lo menos estas 3 clases sociales en las que estaba la sociedad. ¿Cuál es el primero? El ciudadano. ¿Cómo era una persona ciudadana? Era una persona que era reconocida y en muchos casos a ellos no se les cobraba impuestos, porque los impuestos eran para los demás, sobre todo para los extranjeros. ¿Recuerdan cuando Jesús llegó a Capernaum y expresó a sus discípulos: ¿cómo ven? Nosotros que somos de aquí nos cobran impuesto. Porque en la antigüedad a los ciudadanos se les daba bastantes concesiones.
Los siguientes eran los extranjeros, personas no nativas que llegaban a vivir o que simplemente estaban de tránsito y su entrada y su salida eran generadoras de impuestos, porque venían a mercadear, porque venían a comprar, porque venían a negociar. Y el último, ¿quién era? El esclavo. Y el esclavo prácticamente no tenía libertad, alguien estaba decidiendo sobre de él. La siguiente, según en esta imagen del Museo de Antropología de Bolonia, esta imagen refleja el trato que recibían los esclavos en aquel entonces. Recordemos que el pueblo judío estuvo 400 años como esclavo o dependiendo de los egipcios. Por lo tanto, a ellos se les imponían pues las leyes, también la cultura y también su voluntad. Ahora, cuando vemos pues una globalización en los países, que personas que van a Estados Unidos o algún otro país, de repente vemos que el 15 de septiembre o el 16 de septiembre la gente está en grupos, los mexicanos, celebrando su día de independencia, bueno, y así otros, así los guatemaltecos y los centroamericanos y cada uno de los países, porque eso es parte de una realidad que se dio en la historia. Pero aquel entonces no, simplemente se perdían sus leyes, no tenían cultura, no tenían ni siquiera voluntad. Así vivieron durante mucho tiempo los judíos. La siguiente, pero cuando Dios los saca de Egipto, les lleva a una conformación de leyes, una conformación de cultura y también de dirección. Sí, esto fue lo que Dios le da a su pueblo Israel, una idea totalmente diferente, porque miren, pues les da una nueva cultura, les da una nueva ley, les da una nueva religión, pero también una forma de clasificar sus clases sociales. Y al leer también la Biblia, la siguiente, encontramos que la principal razón por la que la gente se hacía esclava o se vendía como esclavo, no le quedaba de otra, es por la mala administración de sus recursos. Hablamos de las deudas. ¿Han visto ustedes a una persona que intenta salir de sus deudas y no puede? ¿Conocen gente así? ¿Y por qué se metió en esas deudas? Bueno, puede haber muchas razones, pero principalmente, no solo en México, y creo que esto es algo histórico, es por la forma en que se administran mal los recursos. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Qué hizo con toda su herencia? Pues se la quemó, se la acabó y al final no tenía nada. Y esta dinámica del ser humano continúa hasta nuestros días. Por lo tanto, hay una nueva forma de ver este endeudamiento y también esta esclavitud. Porque en la Biblia encontramos esclavos, sí, pero no como un mercadeo, sino como una forma de ayudar a la persona a no morir, a sobrevivir, para que por lo menos tenga lo básico. La siguiente. Y por eso encontramos que en la Biblia y en Deuteronomio y desde toda la ley, Dios le dice a su pueblo: cuida de que en tu población no haya pobres. Dale al necesitado y además dale libertad al esclavo. Si alguien se vendió contigo porque ya no tenía, porque ya le había llegado el agua hasta acá arriba y estaba endeudado, se vendió contigo, lo vas a dejar libre. Dale su libertad. Y además, cuando le des su libertad, no le vas a dejar que se vaya solo. Le vas a dar unos billetes. O sea, le vas a dar cosas que se lleve, ganado, para que él se levante. Vean, hermanos, cómo es que Dios permite que haya
una administración incluso social respecto de la economía. La siguiente, por favor. Celebrar entonces la libertad nos permite ser conscientes del estado en el que nos encontramos como sociedad, como familias y también de manera personal. Se ha dicho que hay una libertad aparente y podríamos tal vez culpar al gobierno o a los malos gobiernos internacionales acerca de cómo se distribuyen el dinero entre ellos. Pero la verdad es que tenemos que analizar más de cerca. Tal vez esto, hermanos, nos ayude un poco. Vamos a ver cómo estamos a nivel mundial en cuanto al aspecto de la distribución del dinero. Miren, según las estadísticas, hermanos, de la pobreza en el mundo, el 80% de la población posee el 20% de la riqueza. Pero solamente el 20% posee el 80% de la riqueza. O sea, de todo el pastel, a 80 nos dan una rebanadita chiquitita. Pero el 20% se lleva, se reparten los pisos. Ajá. La siguiente. Pero también esto ya nos acerca, en algún momento les compartí estos datos, acerca de, ya no del país, porque finalmente, pues sí, somos mexicanos, viva México, pero nos interesa este punto. Estamos leyendo la Biblia y estamos hablando acerca del pensamiento del Hijo de Dios, acerca del creyente, cómo piensa. Vamos a ver, dice aquí que las estadísticas de pobreza en la iglesia, y yo no me imaginé encontrar este tipo de estadísticas por el INEGI, pero lo tiene también clasificado. Dice que el 10.2 de los protestantes históricos. ¿Quiénes son los protestantes históricos? A ver, yo les pregunto. Que me la responda, pues solito extra. Yo te la contesto. Perfecto. Venga, ¿cuáles? Los protestantes históricos podemos decir que son los que surgen de la Reforma Protestante del siglo XVI. En ese sentido podemos decir que están los luteranos. Los luteranos son los primeros. Los calvinistas. Están los calvinistas. Y de ahí nos derivamos nosotros como iglesia presbiteriana. Y la iglesia presbiteriana. Muy bien, hermano. ¿Lo quieres de guerrero? ¿Lo quieres rojo? ¿Cuántos colores hay? Verde. ¿O verde? Tú nomás me dices. Rojito, gracias. Vale. ¿De cabeza o de maciza? Surtidito. Bien. Entre ellos entonces está la iglesia presbiteriana y hay que poner un paréntesis para decir que aunque somos protestantes, nos cuesta mucho trabajo llevar un modelo económico bíblico. Entonces influye mucho la sociedad, la cultura y nos empobrece. Por eso es que miren, el 10.2% de los protestantes, dice aquí, tienen ingresos mayores de 5 salarios mínimos. ¿Se acuerdan de este dato que en una ocasión se los compartí? Es decir, pocos pues logran 5 salarios mínimos. ¿Cómo está el salario? Salario mínimo. No sé, no miramos para abajo. Nosotros pregúntenos a cómo está el dólar, cómo amaneció, cómo va la bolsa el día de hoy. A ver, ¿a cómo está? Ya subió. Sí, tiene más o menos como un año, más o menos que subió. Y casi se fue al doble. 242. 248. Ya anda llegando a los 250 por día. Y en aquel momento yo les preguntaba, a ver, hermanos, ¿cuántos de aquí ganamos arriba de 5 salarios mínimos?
y se empiezan a ver qué trajo hoy, a ver qué trajo hoy. A 5 salarios mínimos y no trajo nada. A ver, hermanos, bueno, yo creo que lo podríamos pensar, pero estas son las estadísticas. Los protestantes no tenemos un poder adquisitivo fuerte en comparación con otras, porque miren, aquí tenemos, por ejemplo, a la iglesia del Séptimo Día, que está mucho más abajo. La siguiente, si lo comparamos con los budistas, miren lo que ganan los budistas. 50% de los budistas varones reciben más de 5 salarios mínimos. O sea que, pues, ¿qué piensan los budistas o a qué se dedican los budistas? Pero miren, ahí está el pueblo de Dios, los judíos, que llevan una economía bíblica. ¿Cuánto están ganando ellos? Sí, o sea, están por encima del 55%. O sea, son los más altos. Reciben más de 5 salarios mínimos. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, a lo mejor que no han cambiado mucho las cosas, porque la dinámica del capitalismo que ha llegado desde los suburbios de los United States a la dinámica económica de México es tener una vida donde puedas tener lo que quieras, pero todo lo debes. Y tu casa, ya tengo casa, pero la debo. Ya tengo un carro, pero la debo. Ya tengo ¿qué más? Ya me fui de vacaciones. O ya estoy estudiando, ya me fui de vacaciones, yo metí un tarjetazo y así, pero todo lo debo. Entonces está uno en la playa tranquilazo, dándose un guachinango, y uno dice, pero lo debo. O sea, lo debo. Y esta dinámica muchas personas la tienen. ¿Y qué creen, hermanos? Esto es una forma de esclavitud. Pero no se ve porque te sonríen muy bien cuando vas a Electra y te sueltan la moto. ¿Sí? ¿No han visto? Y a mí hasta una agüita me invitaron, y vengas aquí, ahorita, yo lo hago por usted, esté tranquilo, si uno se siente jefe, o sea, no. Entonces, ¿en cuánto van a quedar las mensualidades? De aquí 5 años. Ya sabe, la primera no se la cobramos, usted llévesela, despreocúpese todo 2 meses. Y eso no lo alcanzamos a ver, que es una dinámica de vida que no tiene un fundamento bíblico, pero tampoco tiene buen funcionamiento. Pero bueno, esto es lo que Dios le dijo a su pueblo. Yo les voy a dar una dinámica donde no haya pobres. Además, recordemos que esto también fue un mensaje donde el Señor dice, te voy a poner por cabeza y no por cola. No, tú no vas a pedir prestado, a ti te van a pedir. ¿Cuánto necesitas? ¿Sabe? Es tu billetera, está mi billete. ¿Cuánto dijimos? Así llévate otra lana extra, órale, ahí está. No alcanza, ahorita te transfiero. La verdad es que la dinámica es al revés. ¿Cuánto nos puede absorber una dinámica económica de un país, de una sociedad, para que cuando vemos nuestra economía dices, pues, estoy en deuda? No hay libertad. Miren, la siguiente, por favor. El Señor siempre proveyó de una manera en que se puede mantener una economía muy, muy bendecida. Y es, pues, el diezmo. Vean lo que dice Proverbios 3, capítulo 3, versículos del 9 al 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. En realidad, la bendición, ¿quién la da? La bendición la da Dios. Dios quiere entonces, hermanos, que nosotros comprendamos
el concepto de lo que es la libertad y que sepamos que el Evangelio no solamente es para abrirnos las puertas al cielo cuando nosotros muramos, sino también es para que vivamos en esta tierra con una libertad verdadera. Y todavía esto se amplía más, la siguiente por favor, si pensamos, hermanos, en lo que el Señor Jesucristo dijo cuando leyó en el templo el Evangelio en Lucas capítulo 18. Y lo tenemos allí, quiero que lo lean por favor. Gracias. Dios quiere para nosotros una libertad integral. Es cierto, nosotros podríamos decir que pues somos libres. Y la verdad podemos decir que somos libres aquí en México. O sea, a ver, ya pensándola bien. Es más, ni siquiera podemos salir sin un permisito. Imagínense, uno dice, no, ahorita vengo, voy a Estados Unidos. Ajá. Y vas a la visa, pues no quiero ir a Estados Unidos. No sé si ustedes ya han visto aquel episodio donde le niegan a la India María la visa, ¿no? Y le preguntan, ¿y a qué vas a Estados Unidos? Dice, pues voy a ver a una persona que está enferma porque ella lo iba a curar. Ya la corrieron de ahí, de la embajada. O sea, ¿de verdad somos libres? Llámense leyes, pero hay leyes que podríamos nosotros analizar y darnos cuenta que podemos quedarnos con las ganas, pero no puedes comprar algo aunque tengas el dinero, porque simplemente vivimos sujetos a muchos aspectos. Esta libertad que dice el Señor, haciendo referencia al profeta del Antiguo Testamento, a pregonar libertad a los cautivos. Y de verdad, hermanos, también creo que se refiere de manera literal a las personas que son presas. Recordemos que cuando Jesús fue crucificado, con su muerte, por su muerte, salió una persona libre. ¿Quién fue? Barrabás. ¿Se acuerdan de Barrabás? Hay una canción incluso que dice así, que suelten a Barrabás. ¿La conocen? ¿Sí? A ver cómo va. Y además el Señor también liberó en una noche, o sea, esperó que o los durmió, esperó que se durmieran los que estaban cuidando a Pedro y lo sacó de la cárcel, literalmente lo ayudó a escaparse de la cárcel. Por eso decía Caro Quintero, pues ¿qué tiene que yo me haga unos túneles? No creo que sea tan malo. Dios, hermanos, también da libertad a los presos. Pero este sentido, hermanos, todavía va mucho más allá, porque hablamos de otro tipo de esclavitud, la siguiente, por favor, que es el pecado. En Juan 8:34, les pido por favor que lo lean, y bueno, aquí está enfrente, no es necesario que abran sus Biblias, y dice así: todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿A qué se refiere esto? Que no tenemos un dominio de nosotros. Alguien dijo hace un momento, cuando pregunté qué es la libertad, pues es esa autonomía de querer hacer lo que yo quiera. Pero cuando llegamos a los temas del pecado, cuando llegamos y tocamos el tema de los vicios, cuando tocamos el tema de las adicciones, entonces nos damos cuenta que no tenemos autonomía, que no tenemos poder sobre nosotros. En este momento, hermanos, pues está creciendo mucho el tema de atención a las adicciones. Y se habla de nuevas adicciones. ¿Cómo cuáles, hermanos? A ver, pensemos, ¿cuáles son las adicciones que hay?
Ya no decimos el alcohol, ya no decimos las drogas. ¿Qué nuevas adicciones hay? Al teléfono. Ya el otro, ya duérmete, ahorita, ya duérmete, ahorita, ya no dejas dormir. Le baja el brillo y se voltea, ahorita. Es una adicción muy fuerte. ¿Qué otro tipo de adicciones? La comida. O sea, hay adicciones sociales, no dejan de ser adicciones, pero cuando la persona quiere dejar esa adicción y uno dice, no, ahora sí, ya voy a dejar, ya no me den pan, ya no me den pan. ¿Mande? A las compras compulsivas. El tema es que uno quisiera no hacerlo, pero termina haciéndolo. El apóstol Pablo dijo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Porque lo que yo quiero no lo hago, y lo que no quiero, eso termino haciéndolo. Ni siquiera somos autónomos en lo que nosotros quisiéramos, porque yo quisiera hacer ciertas cosas que benefician mi salud y no lo puedo hacer. A lo mejor empiezo, no, mañana me voy a correr, ¿no? Ya está. 15 de septiembre, yo empecé el 13, y luego la oficina, luego los hermanos, los chiles en nogada, y luego el pozole con el hermano Rafa, y luego... O sea, y de pronto decimos, no, ya, vamos a hacer ejercicio. Y no puedo, lo que quiero hacer no puedo porque no soy libre. No tengo esa autonomía. Somos esclavos y eso, aunque nosotros no le llamemos pecado, es pecado. Porque ¿qué es la palabra pecado, hermanos? ¿Qué es pecado? Violar los 10 mandamientos y ya. Pues eso lo decían los fariseos. No, yo no soy así de pecador. Además yo diezmo, además yo ofrendo, además yo estoy sirviendo. ¿Qué es pecado? Porque es un concepto que se ha deformado por la religión y lo llevamos al moralismo. ¿Pero qué es el pecado? Bueno, hay de esas cosas que no nos damos cuenta. No sé si les he platicado que en una de las revistas cristianas que se llamaba Apuntes Pastorales había un cómic, siempre salía una página para cómics, y entonces en el templo está una hermana toda tatuada, y entonces se levanta una hermana y le dice, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cómo puedes hacerle eso? Pues la hermana estaba así. Entonces, ¿esto no es templo del Espíritu Santo y puedo comer de todo? Eso es el moralismo. Creer que solo es pecado a aquello que moralmente es visto mal. Y otras cosas, no. Pues aún Santiago dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Somos pecadores. Y somos pecadores grandemente por omisión. Y no podemos apegarnos a una sociedad y a una cultura que lo ve bueno. Sí, somos esclavos. La siguiente, y cuando hablamos del Evangelio, hermanos, hemos reducido el Evangelio porque no alcanzamos a atacar o a atender aspectos de los que estamos hablando, y lo hemos reducido simplemente a aceptar a Cristo para ser salvo. Entonces yo digo, hermanos, ¿cuántos somos salvos? Y uno dice, yo ya acepté a Cristo. No, hoy uno no levantó la mano. Vamos a presentarle el plan de salvación para que diga, sí, acepto a Jesucristo en mi corazón. Ya es salvo. Y entonces Dios quiere que llevemos una vida de esclavitud. No.
Cuando Dios sacó a su pueblo de una cultura donde estaba literalmente sometida a su voluntad y lo lleva a un punto de la libertad, no lo alcanza a comprender. Pero nosotros, al entender hoy, hermanos, en estos días, un concepto de evangelio mucho más amplio que abarca tu forma de pensar, tu forma de ser, que abarca tu economía, que abarca tu familia, que abarca tus emociones, que abarca tus pensamientos, que abarca tus planes de vida, que abarca todo esto, hermanos, el evangelio de la libertad sigue diciéndonos, ahí está bien, sigue diciéndonos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La siguiente. Porque quiero entender que desafortunadamente, que desgraciadamente, después de este mensaje, vamos a continuar con muy poca atención a esos detalles. Yo no espero que el día de mañana vaya y pague sus deudas, o que deje de endeudarse, o que deje de estar viendo el TikTok a las 2 de la mañana. No, pero necesitamos hacer conciencia, hermanos, que si no somos libres, ¿qué estamos entonces predicando el evangelio? Pongámonos de pie. Tenemos una misión de llevar el evangelio de la salvación y de la libertad. Queridos hermanos, queridos compatriotas, a menos que aquí haya algún gabachito. Queridos compatriotas, ¿hay más conciencia afuera de este templo que aquí adentro de este templo en el tema que acabo de predicar? ¿Por qué? Porque a ellos les pesará la cultura, pero a nosotros nos pesa la religión. Cierra tus ojos. Y así es de simple esto. Revisa en tu vida qué áreas están sujetas a esclavitud. Tu economía, andas endeudado, debes, eres mal administrador. Diezma, dice el Señor, diezma. Pero también aprende a administrar. Tu persona. ¿Eres esclavo de los excesos? Del exceso de lo que comes, del exceso de lo que ves, del exceso de internet, de las redes sociales. Revisa tus pensamientos, porque tal vez seas de esas personas que se pone metas, pero no las puede lograr, porque es esclavo, tal vez de la mala organización, de la pereza, de la procrastinación. Eres de las personas que quieren, pero no avanzan, porque eres esclavo. Revisa las áreas de tu vida y en este momento dile al Señor de la libertad que te ayude. Evidentemente, a veces tenemos temor o tenemos miedo de hacer cambios, pero ese es el evangelio. Porque si el evangelio no te ayuda a cambiar tu vida, no es ningún evangelio. Mira, le van a jugar a los budistas. Y no solamente en el tema de la lana, su ética, su salud. Nosotros tenemos la verdad, pero no somos tan congruentes con nuestra fe, tal vez como lo son otras religiones.
Tal vez porque el ver a las mayorías en una cultura, pues nos hace pensar que pues hemos de estar bien porque los demás lo hacen, los demás lo viven. A veces volteamos, miramos a nuestras referencias inmediatas y ¿a qué aspiramos? Miramos a nuestros padres, a nuestros mayores. ¿Hacia dónde vamos? Sí, hermanos, tenemos el camino de la libertad, pero las estadísticas dicen que nos queremos seguir quedando en la cultura de Egipto. Amado Padre, todos tenemos algún área de conflicto donde no tenemos verdaderamente libertad para hacer lo correcto. Y en primer lugar, perdónanos. Y perdónanos por ni siquiera darnos cuenta. Porque es más fácil señalar a un borracho, a un adicto. Es más fácil señalar al ladrón que señalar al esclavo que somos, aun de los apetitos carnales. Perdónanos. Y Señor, ten misericordia de nosotros. Porque al leer tu Biblia, al leer tu palabra, necesitamos hacer cambios. Ayúdanos para lograrlos. Que seamos verdaderamente dirigidos por la verdad, para ser verdaderamente libres. Señor, qué lejos estamos todavía, qué lejos estamos, porque conocemos la verdad, pero no la podemos aplicar. Ayúdanos. Ahora permítenos, Señor, mirar esa misión que también tenemos. Pero no podemos ser catalogados como un ciego, querer guiando a otro ciego. Caeremos en el pozo los dos. No queremos ser pregoneros de la libertad cuando ni nosotros la tenemos. No la podemos compartir. Ayúdanos. Solo contigo, Señor, podemos tener este crecimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.